Agradecemos que usted nos sintonice en el día miércoles 28 de julio de 2021. Como decíamos, estamos pendientes de mucha información en desarrollo en esta mañana. Ya escuchábamos lo que nos reportaba Ileana Leiva. También dábamos cuenta de una operación policial junto a la Fiscalía que se ha estado desarrollando allá en la zona occidental, que ha llevado a la captura de personas vinculadas a una red de tráfico de personas. Pero decíamos, hoy vamos a conversar con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, que ya se encuentra con nosotros aquí en Hechos AM. Vamos a poner un poco de contexto para que entremos en materia en situaciones que han ocurrido en las últimas horas, como por ejemplo la iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa buscando una reforma legal que evite que prescriban los delitos relacionados con actos de corrupción. Pongamos un poco de contexto y luego entramos en materia en esta mañana. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, presentó en la Asamblea Legislativa una solicitud de reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal que se refiere a la prescripción de la acción penal. El documento fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso que siempre se ha tenido de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva. Según explicó Castro, la reforma no solo incluye a funcionarios de los 3 órganos de Estado y del Ministerio Público, sino todos los funcionarios públicos de los últimos 30 años. Villatoro indicó además que la reforma será retroactiva y el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de Twitter también se expresó respecto a este tema. La ley será de orden público, por lo tanto retroactiva, aunque manden al ejército de abogados y analistas prepago a todas las entrevistas que quieran, señaló el mandatario vía Twitter. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos la bienvenida al ministro de Justicia que ya está con nosotros. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Sabemos que hay muchos temas de los que hablar, así es que bueno, le damos de inmediato pues la bienvenida a Hechos AM. Gracias, Manuel. Buenos días a los televidentes. Ministro, hablemos un poco de estas capturas que se han hecho esta madrugada allá en la zona occidental, como decíamos. Ustedes en coordinación con la Fiscalía capturaron a Narciso Ramírez Ventura, exalcalde por el PDC en la zona de San Francisco Menéndez en el departamento de Aguachapán. Él junto a otras 2 personas se le está relacionando con el delito de tráfico de personas. Cobraban entre $10,000 a $12,000 de acuerdo a los datos que han brindado ustedes en los reportes preliminares por ofrecer viajes a los Estados Unidos. ¿Qué más información nos puede dar sobre esta operación, ministro, que lleva a la detención de este exalcalde? Sí, bueno, Manuel y televidentes, esta operación que se echa a andar el día de ayer en coordinación y por órdenes administrativas de la Fiscalía General de la República y órdenes de allanamientos libradas y autorizadas por los jueces de la zona occidental para poder desbaratar esta estructura de más de 36 personas que se dedicaban al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos. Es una investigación bastante profesional que recaba una gran cantidad de elementos indiciarios que de alguna manera permiten a las autoridades, en este caso pues, la Fiscalía y nuestros investigadores, poder detectar todo el modus operandi, los enlaces que tienen en Guatemala, en México y en Estados Unidos estas personas para poder cumplir con el delito de tráfico ilegal de personas. Lo curioso de este caso también que volvemos a encontrar a un exfuncionario, en este caso de gobierno local, que circuló y anduvo por varios institutos políticos precisamente con la finalidad de tener esa impunidad que muchos exfuncionarios buscaron dentro de instituciones políticas y que esto conecta, Manuel, con la iniciativa histórica que se presentó el día de ayer, porque tenemos una decisión firme de luchar contra la corrupción. Esa reforma, más allá de lo que quieran hacer ver algunas personas o algunos medios, nos pone a todos los funcionarios y exfuncionarios en un solo tapete y que nos hace pues que todos
presentes, pasados y futuros, respondamos ante la justicia independientemente del tiempo en el que se haya realizado la actividad ilícita. No estamos penalizando en ningún momento el servicio público. Han habido, hay y habrán siempre buenos servidores públicos. Ya algo mencionaba el señor presidente el día de ayer con respecto a que si usted no está en esto puede dormir tranquilo, refiriéndose a la generalidad, pero debo de aclarar esto. También esto es precisamente orientado para todos aquellos funcionarios y exfuncionarios que hayan cometido algún acto ilícito y que eso devenga de un peculado, de un enriquecimiento ilícito, y eso genera una actividad posterior de lavado de dinero. Es algo que demuestra la firmeza del presidente Nayib Bukele para combatir de frente este fenómeno. La corrupción, aunque y todos los delitos relacionados a la corrupción, aunque no lleven sangre en su cometimiento, lo cierto es que llevan un gran prejuicio siempre a nuestra población, porque es dinero que no se puede invertir en escuelas, en hospitales, en mejorar las condiciones de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población. Ministro, uno de los puntos, como decíamos, en la agenda para este día, para tratar con usted, es ese tema de la reforma que presentaban ustedes ayer. De hecho, bueno, usted se la entregaba en las manos al presidente de la Asamblea Legislativa, en este caso, Ernesto Castro, para, digamos, evitar que los delitos relacionados a la corrupción prescriban, tal y como ya estaba con otros delitos que en determinado momento se tomaron decisiones también, como por ejemplo las agresiones sexuales, que no prescribieran en el tiempo. Pero en el caso digamos, hay una situación que se estaba citando ayer, y es el artículo 21 de la Constitución, que habla del principio de irretroactividad de las leyes. ¿Cómo hacer, digamos, para que la reforma que ustedes presentaban no choque con este artículo de la Constitución donde se habla de la irretroactividad? Sí, es como te digo, Manuel, si bien es cierto, hay un principio que habla de la no retroactividad, pero hay unas excepciones, y esas excepciones están cuando dicen que sea de orden público, y hay sentencias de la Sala de lo Constitucional y los compromisos que se tienen con los convenios, el Interamericano contra la Corrupción y el de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ponen a un estatus de orden público, de interés nacional, el tema del combate a la corrupción, y de ahí es donde deviene que esa no retroactividad puede ser fácilmente superable cuando se dan las condiciones en razón de orden público. Desde su punto de vista, entonces, no hay un choque con la Constitución. No hay y no lo ha habido cuando a través de los tiempos se ha venido modificando el artículo 32 del Código Procesal Penal, que es donde básicamente se plasma esas políticas de persecución penal que hemos tenido como país y que el mundo ha tenido también, donde empiezan estas excepciones a la imprescriptibilidad de ciertos delitos. Mirábamos cómo la incidencia de la Segunda Guerra Mundial y esa sed de justicia que tenían los pueblos de Europa por llevar a la silla a aquellos ex militares de diferentes países que habían cometido genocidio, pudieran responder, o que hubieran violado las leyes o las leyes de guerra, pudieran responder ante la justicia. Nosotros incluso como país incorporamos también el tema de secuestro como uno de los delitos que tiene ese carácter de imprescriptible. El entorno mundial reciente también permitió la incorporación de todos aquellos delitos sexuales en contra de menores. Es decir, en ese artículo se recoge la firmeza y la decisión de un país
de sus políticas de persecución penal, y en este caso lo que nosotros estamos haciendo desde el Ejecutivo y por instrucciones precisas del presidente Nayib Bukele es poner a los delitos de corrupción y a los corruptores dentro de estas excepciones a la prescripción de los delitos comunes y normales. Ministro, pero esto se da, digamos, en un contexto, digamos, específico, esta reforma que ha presentado en este caso el Ejecutivo. Se da en momentos en que se desarrollaba, por ejemplo, la audiencia inicial contra gente del FMLN que fue funcionario durante la administración Funes y se le está acusando de recibir sobresueldos por cantidades millonarias. Se da en un contexto también en el que hay una investigación de la Asamblea Legislativa a través de una comisión especial del tema sobre sueldos. De hecho, para las próximas horas o en el transcurso de esta semana se ha previsto que incluso lleguen a declarar 12 ex vicepresidentes de la República a una comisión donde también ya pasaron, en este caso, 2 expresidentes. Hablamos de Alfredo Cristiani y de Elías Antonio Saca. Obviamente hay una reacción respecto a si lo que está buscando el Ejecutivo en este caso es ir tras personas que en determinado momento se les señaló de actos de corrupción, después de escuchar, por ejemplo, la declaración del presidente Elías Antonio Saca, donde presenta un largo listado de gente que en determinado momento recibió sobresueldos. Sí, yo creo, Manuel, que ese es el enfoque que tú le das, pero lo cierto es que ese tipo de situaciones donde nosotros vamos viendo cómo se prostituyó el servicio público y cómo los gobiernos anteriores llegaron a desfalcar las arcas y a dejar y a impedir que el dinero no llegara a programas sociales de los ejes transversales de cualquier estado: salud, educación y seguridad. Es que se toma esta decisión porque precisamente como gobierno donde el centro de los ejes de nuestras políticas es la persona humana, entendemos el malestar de la ciudadanía en contra de estos exfuncionarios por el desfalco que hicieron a las arcas públicas, y también marcamos una línea bastante alta y gruesa donde decimos nosotros: no vamos a seguir permitiendo esta práctica corrupta y mafiosa que mantuvieron los gobiernos anteriores. Pero no solo es mirar hacia atrás, como lo quieren hacer ver, que es un esquema de persecución política. Nosotros no estamos persiguiendo políticos, estamos persiguiendo exfuncionarios que cometieron actos ilícitos dentro de su función, pero además la reforma no hace ese desvío y dice las luces solo van a estar en esta dirección. Estamos poniendo las luces en un abanico donde cubre el pasado, el presente y el futuro, y estamos también entregándole a las nuevas generaciones de políticos que van a venir a servir al país las condiciones para poder erradicar completamente esta práctica corrupta de desfalco de las arcas públicas. Muy bien, ministro, pero como decíamos, siempre ante una disposición de este tipo que se presenta para estudio de la Asamblea Legislativa, en este caso, hay una reacción. Hay quienes aseguran, Arena, por ejemplo, que este sería viable, dicen ellos, si existiera una independencia de la Corte de Cuentas, Fiscalía y un órgano judicial confiable. ¿Qué dice usted, por ejemplo, a la reacción de Arena, que en este caso es uno de los partidos que está en cuestión, porque es a ese partido que pertenecen todas las personas que incluso se han mencionado, de recibir en algún punto, digamos, de sus administraciones sobresueldos? Sí, instituto político que incluso recibió fondos directamente de esas partidas secretas. Yo creo que eso lo hacen en el marco de la libertad de expresión. Lo cierto, Manuel, es que tenemos un gobierno legítimo que bajo una bandera política ganó la elección presidencial. Tenemos una asamblea también elegida democráticamente. Entonces, las condiciones que ellos señalan cuando emiten algún tipo de comunicado siempre van con esa parcialización de lo que quieren manejar, pero estamos frente a una actividad
legítima, un Estado que funciona con todas sus instituciones, y eso no es más que un señalamiento dentro del marco de la libertad de expresión que tenemos, pero naturalmente cualquier persona puede advertir que si ese comentario viene de un instituto político que recibió fondos de las partidas secretas de los gobiernos anteriores cuando su partido tenía el Ejecutivo, creo yo que no es digno de confiar o de fiar un comentario de esto, porque naturalmente viene ya parcializado, o como de repente puede también el expresidente y asilado político en Nicaragua también estar haciendo algún tipo de comentario sobre esto. Vemos como sociedad estuvimos por años engañados pensando que había un instituto político con principios que se llamaba Arena y que había otro instituto político con principios que nace a raíz de los acuerdos de paz que se llamaba FMLN, y ahora como estas dos fuerzas, desde antes de que terminara incluso el último gobierno, el FMLN, ya era un trabajo completamente de la mano. Ellos, ¿a dónde coinciden ellos como políticos? Coinciden precisamente en el desfalco a las arcas públicas. Porque si tú viste las declaraciones del expresidente Saca en la comisión, él claramente habla de que pasaron unos días donde ellos le explicaron al gobierno del expresidente Mauricio Funes cómo manejar, y nos vendían a nosotros como ciudadanos, y todavía lo pretenden algunos, incluso de estos de opinión, que generan opinión, decir que eso era para la gobernabilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de prácticas nos vendieron una falsa democracia, una democracia donde se daban golpes de pecho y decían que había independencia de poderes, pero lo que realmente entendemos es que debajo y en esas reuniones privadas, bajo ese concepto de justicia selectiva que tuvieron en estos últimos 30 años, ellos se ponían de acuerdo con los maletines por debajo de la mesa. Esa no es gobernabilidad. El dinero de los salvadoreños, porque es producto de los impuestos que todos pagamos, no es para esos fines. Compraron la gobernabilidad ambos partidos. Por eso es que te digo, al final era impensable, después de la guerra, pensar o imaginar que estos partidos iban a llegar a ser uno mismo, y se convierten en uno mismo, pero por algo que hicieron en común, y es malversar, dejar de invertir en temas sociales, en pilares necesarios a un país después de una guerra civil, para convivir en ese entramado de extracción de fondos públicos. Ministro, los dos partidos, como decíamos, tienen una reacción. En el caso del FMLN, luego de que se da la captura de sus miembros acusados de diversos delitos y que hoy están pues ante la ley, de hecho ayer enfrentaron la audiencia inicial, y luego también el partido Arena, que tiene una reacción a esta situación. Por un lado, Arena decía también en su comunicado que emitía ayer, decía, esta es una persecución de opositores y el objetivo es destruir, en este caso, a los partidos opositores. Y el FMLN, por su parte, decía que los miembros que hoy están detenidos son presos políticos. Era digamos, dos reacciones sobre una misma situación, y que al final pues también coinciden en cuestionar, en este caso, la decisión de lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué decirle en este caso a ambos partidos sobre esta situación, que pues son ellos los que están en el centro del debate con el tema de las acusaciones? Sí, lo cierto es que lo que estamos haciendo como gobierno y Estado no es más que investigaciones profesionales que llevan como objetivo hacer que todos aquellos exfuncionarios que recibieron fondos
en calidad de bono, adicional, de bono navideño, de sobresueldo, como se manejó en los gobiernos de Arena, respondan por esos fondos que recibieron de forma ilícita. Esto no tiene nada que ver con los institutos políticos. Sí estamos llevando un caso en contra del Instituto Político Arena, precisamente porque todos sabemos el desvío que hizo el expresidente Francisco Flores de los fondos que venían para salvadoreños que habían sido afectados por los terremotos y que fueron a parar a esta institución. Y es una persecución civil, por decirlo así, es una acción civil, mejor dicho, que pretende que el partido Arena pues devuelva esos 10 millones que los utilizaron para la campaña del expresidente Elías Antonio Saca. Como decíamos, ministro, es un tema que se presta pues al debate. En el caso, digamos, decíamos situaciones que ocurrieron en tiempos pasados y que obviamente están relacionados con el tema corrupción. ¿Para cuándo esperan ustedes que, digamos, la Asamblea Legislativa pues le dé luz verde a la iniciativa que han presentado y que fue recibida ayer por Ernesto Castro? Sí, nosotros esperamos como Ejecutivo que se siga el proceso de formación de ley, que vaya al seno de la comisión, que se convoquen a los órganos de Estado pertinentes para enriquecer la discusión, y una vez ellos tengan todos los insumos puedan dictaminar y pasarlo al Pleno. Esos son los tiempos que debe manejar la Asamblea Legislativa y que nosotros como Ejecutivo, pues ayer dimos el paso de presentar el anteproyecto y ahora es ya trabajo del órgano legislativo. Ministro, como decíamos, esta situación se da en un contexto específico cuando está pues el proceso abierto contra miembros, en este caso del partido FMLN. Se ha señalado de parte de simpatizantes del partido, de parte de los abogados que están participando en la defensa, de que hubo violación de derechos, decían, cuando se dieron las capturas, y señalaban aspectos como, por ejemplo, decían, no se le leyeron derechos a las personas que fueron detenidas, que en el caso de la doctora Violeta Mengíbar, decía, fue llevada con engaños. ¿Qué decir sobre esto? Porque obviamente, digamos, esto también ha salido a la opinión pública, pero en este caso usted es el titular del Ministerio de Justicia y por ende, pues, quién sabe directamente cómo se dieron estos hechos, en dónde se procede a las capturas de estas personas. Sí, Manuel, esto es más de lo mismo, es decir, sabemos y estamos en un país donde la libertad de expresión se promueve. Lo cierto es que dentro de un juicio, todo ese tipo de señalamientos o tipo de irregularidades, como lo quieren hacer ver, se presentan ante el juez, y de haber sido un juicio político o de haber sido un proceso donde se cometieron violaciones al debido proceso, yo creo que no hubiésemos tenido una audiencia tan larga. Ya casi ayer, al filo de las 8:30 o 8 de la noche, ya todos los incidentes aportados por los más de 15 defensores que tienen los 5 detenidos fueron declarados fuera de lugar por parte del juzgador. Quiere decir entonces que lo que nosotros podamos comentar acá afuera, sí, está dentro del marco de la libertad de expresión que tenemos. Sin embargo, todo ese tipo de señalamientos deben de vertirse y probarse y establecerse dentro de un proceso penal, y es lo que no se ha dado para tristeza de ellos. Ellos han querido manejar
estas detenciones como una persecución política. Nosotros hemos sido tajantes y claros en el sentido de que son investigaciones serias, profesionales las que se han llevado a cabo. No es algo que nació de 15 días para acá, es una investigación que por lo que ha manifestado la Fiscalía General de la República, pues tiene más de 2 años de estarse investigando como órgano ejecutivo y nos ha correspondido estar proporcionando toda la información respecto de estas personas. Y estamos seguros y convencidos de que la investigación no es el fruto, mucho menos, de lo que dice una persona en contra de todos, sino es fruto de un trabajo que lleva aparejado a todos los elementos la evidencia necesaria para establecer de manera fehaciente y contundente de que ellos hicieron mal uso o recibieron ilícitamente fondos de la partida secreta. Recuérdate que también durante el tiempo del expresidente Mauricio Funes se emitió una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional, valga la redundancia, la partida secreta. Lo que esta investigación devela es que utilizaron otro mecanismo que también fue declarado inconstitucional, y el otro mecanismo consistía en dejar partidas dentro de varios ministerios, unas partidas bolsón, como se le conocen en Hacienda, y ellos de esas partidas bolsones del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, tomaban esos fondos y los desviaban hacia el uso discrecional y burdo que hicieron los expresidentes de estos fondos. Ministro, no obstante, no se quedaron con las dos inconstitucionalidades y precisamente el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, es el que crea otro mecanismo que les permite seguir recibiendo esas bonificaciones de manera ilegal, pero en detrimento incluso de créditos internacionales que venían para El Salvador con un compromiso soberano del Estado de El Salvador para pagar, que iban para una finalidad específica y que fueron a parar a Casa Presidencial en sacos de la extracción que hacían de billetes de A100 del Banco Estatal, que prostituyeron también, y que también hay unas investigaciones y procesamiento de empleados de ese banco porque se prestaron a todo este mecanismo nefasto de corrupción. La partida secreta fue declarada inconstitucional en el año 2010 por la Sala de lo Constitucional. Vamos a citar esa fecha porque es importante. Pero también, ministro, a mí me gustaría que usted nos hiciera pues una valoración. Si esta reforma que presentaron ayer hubiese estado vigente desde mucho tiempo antes, la mayoría de la gente que está señalada en este caso, digamos, o que fue señalada por el expresidente Elías Antonio Saca, estaría pues en problemas con la justicia tal y como están en este caso los miembros del FMLN. Es correcto, es correcto. Es decir, esto de lo que se trata, Manuel y ciudadanos que nos ven, es hay una decisión política, entendemos el sentir de la población en el repudio y el reproche hacia estas prácticas corruptas, y es lo que nos motiva como órgano ejecutivo a ir a presentar esta solicitud de imprescriptibilidad y además de hacerlo retroactivo para poder llevar a todos estos funcionarios a que respondan por sus delitos ante la justicia. Con eso nos vamos a una pausa, regresamos con más de la conversación que tenemos hoy con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, aquí en Hechos AM. Continúe con nosotros, volvemos enseguida.
Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y estábamos hablando y haciendo énfasis en una iniciativa de reforma que fue presentada el día de ayer ante la Asamblea Legislativa para evitar que prescriban, en este caso, los delitos relacionados con actos de corrupción. Como decíamos en el segmento anterior, esto se da en un contexto un tanto complicado porque hay un proceso abierto de investigación de los casos de sobresueldos. Hay una comisión legislativa que está haciendo una investigación sobre esto y a esto se viene a sumar también el hecho de que se ha capturado a personas que ostentaron cargos durante administraciones del partido FMLN. Ministro, estábamos hablando de esta situación en específico de las personas relacionadas a posibles actos de corrupción. Entre los mencionados está un ex vicepresidente de la República y también luego ex presidente de la República, hablamos de Salvador Sánchez Serén. Ayer y desde hace unos días se viene manejando la información de que él podría estar en Nicaragua junto a varios de sus parientes. ¿Qué decir sobre esto? ¿Tienen ustedes algún dato del paradero, en este caso de Salvador Sánchez Serén? Sí, lo que nosotros sabemos por los datos que tenemos en migración es que el expresidente Sánchez Serén salió en noviembre, entiendo, del año pasado, con destino a Nicaragua, y ese es el último lugar que tenemos conocido donde él se encuentra. Interesante, Manuel, es toda esta falta de hombría y valentía por parte de estos exfuncionarios que lo que buscan, en vez de enfrentar la justicia, porque si tú te fijas incluso las expresiones que se ven en redes sociales que son críticas hacia estas actividades que estamos realizando como instituciones del Estado, vienen de precisamente activistas políticos, pero estamos conscientes y claros que la inmensa mayoría de nuestra población tiene esa sed de justicia y quiere que transitemos por ese concepto de justicia colectiva y no esa justicia selectiva que ellos destilaron en los últimos 30 años y que al ver este tipo de acciones por parte de las instituciones del Estado, lo que buscan a través de sus simpatizantes, que dicho sea de paso, ya son pocos, porque las disque manifestaciones por la libertad y por la violación del debido proceso, etcétera, etcétera, yo creo que no llegaron más de 50 personas, entre ellos pues ex políticos o políticos del partido FMLN y algunos familiares de los detenidos. No tienen apoyo popular. La población lo que quiere es que hagamos justicia y como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos decididos a realizarlo, pero no solo hacia atrás, hacia adelante y al presente. Este es un manifiesto político estratégico de parte del Estado de El Salvador que dice hasta acá a la corrupción y vamos a combatirla frontalmente. Ministro, pero como decíamos, al presentar esta propuesta de reforma ustedes ante la Asamblea Legislativa, obviamente se encienden las alarmas cuando se da, pues esto, precisamente el punto que usted señala, que se busca hacer o llevar ante la ley a personas que cometieron delitos en el pasado, que lo pudieron haber cometido en el presente y que también están advirtiendo a gente que lo puede cometer en el futuro. En este caso, cuando ustedes hablan de gente que ya los cometió y que está alerta ante lo que está pasando, obviamente esto puede dar una desbandada de gente, digamos, que busque salir del territorio salvadoreño, huyendo de estas posibles reformas que se puede dar y que en determinado momento se convierten, digamos, podrían ser, digamos, llevados ante la ley. Sí, pero esas son las decisiones y esa es la cobardía y la falta de valentía que se tiene por parte de algunos exfuncionarios y pensar que ellos en algún momento tuvieron las riendas del país y que nosotros pensamos que iban a sacarnos adelante y con algo tan visible como una acción de investigación en contra de ellos, lo que buscan es huir del país. Hay mecanismos, ellos tienen y estoy seguro que han contratado asesores o abogados
también hay un camino de hacerle frente y afrontar las consecuencias de mis acciones. No solo es huir del país o salir del país, como se han estado queriendo decir. También hay formas de enfrentar la justicia, y una de ellas es por medio de sus abogados buscar los mecanismos legales, porque aquí, Manuel, es de dejar claro que todo lo que se está haciendo se está realizando en el marco de la ley. No se están haciendo como ellos o los activistas de esos partidos políticos manifiestan en algunas redes sociales, ese tema de la persecución política. Más bien, si ellos saben que han recibido algo ilícito, pues están los mecanismos también para poder devolverlo, ¿ya? Es decir, no solo es el tema de los que se quieren ir del país, pero no se van por temor a acciones ilegales, se van por la falta de valentía de afrontar la justicia. Y estamos claros que tenemos como sociedad una sed de justicia. Imagínate cómo después de los acuerdos de paz nos vendieron como sociedad el concepto de perdón y olvido como el mecanismo para poder salir adelante. ¿A dónde estamos? ¿Salimos adelante? ¿Hubo prosperidad? ¿Mejoramos la seguridad? No. Los mecanismos que sí valen realmente para sanear una sociedad y para reconstruir un país es la justicia, y no nos vayamos lejos. Veamos, todavía hasta hace 2 años se miraban juicios a genocidas de la Segunda Guerra Mundial, ya personas de avanzada edad, pero en esos países de primer mundo el concepto de justicia es el concepto reparador, no obligar a una sociedad completa sometida a el dulce del pan del perdón y el olvido. Creo que hay una decisión bastante firme de que el camino de la aplicación de justicia es lo que realmente nos va a permitir quitarnos todas estas ataduras de corrupción, de desfalco que hemos tenido, y que todo este dinero que salió ilícitamente ha sido en detrimento de todos nosotros como salvadoreños. Como gobierno del presidente Nayib Bukele no estamos decididos en seguir con esa práctica, más bien estamos decididos a afrontar el combate a la corrupción. Ministro, en el caso de gente que ya está señalada en estos procesos, por ejemplo, la ex ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, el ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que ya están señalados y que incluso tuvieron defensores públicos en las audiencias que se han desarrollado, ¿ustedes van a echar mano en este caso de la difusión roja como un mecanismo, digamos, para localizar a estas personas en algún momento? Porque una cosa es decir sí se puede tramitar, pero otra cosa es decir ya lo estamos tramitando. ¿Qué es lo que está pasando con estos casos y estos procesos de personas que en determinado momento pues son requeridas por la justicia salvadoreña ante este tipo de señalamientos y que están, digamos, ausentes? Sí. En el marco del Estado de Derecho y sobre la base de nuestras líneas leyes penales procesales, luego de la orden administrativa y cuando ya hay un control jurisdiccional de las actuaciones de la Fiscalía y la Policía, más bien estamos nosotros, Manuel, a la espera de la resolución del juez esta mañana, y si él decide librar órdenes de captura en contra de los exfuncionarios que no se encuentran en el país, pues nosotros con esa orden vamos a realizar todos los trámites a través de nuestra oficina de Interpol El Salvador hacia Interpol Francia, para poder tener esa difusión roja ya en esa red mundial de Interpol. Ministro, también en las últimas horas conocimos ya que se materializó la extinción de dominio de propiedades, en este caso del exministro de Defensa, David Munguía Payés,
pues sabemos que él ocupó en determinado momento, pues incluso la cartera en la que usted está, estuvo temporalmente ahí, luego regresó a defensa y es una persona que está señalada de diversas situaciones, entre estos lo que se dio con el tema de las pandillas, la denominada tregua de 2012, y es una persona que está, digamos, en problemas con la justicia y se ha materializado la extinción de dominio de propiedades de este exfuncionario. En este caso, propiedades que sobrepasan los $400.000. Hay 2 casas y también una cuenta bancaria que sobrepasa un poco más de $42.000. ¿Qué dice usted sobre estos procedimientos que se han desarrollado en las últimas horas, donde pues ya el Estado pues toma posesión de bienes que fueron adquiridos por alguien que tuvo en determinado momento un cargo público? Sí, son esas herramientas legales con las que contamos. La ley de extinción de dominio es una ley que permite acciones civiles para lograr que alguien que se ha enriquecido ilícitamente o que deviene de alguno de los delitos como lavado de dinero, peculado, pueda regresar ese dinero, y las acciones de ayer pues demuestran ese funcionamiento de todas las instituciones, en este caso ya sometidas las partes. En un juicio de extinción de dominio solo hay 2 partes: la parte demandada, que es el exfuncionario o la persona, porque no solo aplica para temas de delitos de corrupción, y la parte activa, que en este caso es la Fiscalía, y el moderador o el controlador y el responsable de impartir justicia es el juez. Ayer se materializaron estos 2 inmuebles y esta cuenta, que es parte de todo de todas estas acciones que se vienen realizando, precisamente por ese interés legítimo que tiene el Estado salvadoreño de hacer que estos fondos que fueron a parar a manos de forma indebida y de forma ilícita regresen a las arcas del Estado. Ministro, también aprovechando por su presencia, queremos conocer su evaluación de lo que ha sido en estos últimos días el refuerzo que se le ha dado, en este caso a la Policía Nacional Civil, a través del Ejército. Sabemos que este es digamos, un elemento importante en la lucha contra la criminalidad, la combinación de Policía Nacional Civil con elementos del Ejército, pero esto no escapa a las críticas, ministro. Por ejemplo, hay quien asegura que en este caso lo que se está haciendo es militarizar El Salvador. Me imagino que usted, como titular de la cartera de seguridad, pues ha tenido pues conocimiento de este tipo de evaluaciones que se han hecho y este tipo de análisis que forman parte también de estas acciones que se están tomando contra, en este caso, la lucha contra la criminalidad. Sí, esto es parte siempre de ese trabajo coordinado, orquestado entre nuestras 2 instituciones más grandes a nivel de disponibilidad de recursos humanos, en este caso la policía y el Ejército, para implementar esta fase 4 denominada por el presidente Nayib Bukele incursión. Pues naturalmente necesitamos duplicar los miembros del Ejército para que vayan en coordinación con la Policía Nacional Civil a incursionar y brindar tranquilidad en estas comunidades que en el pasado fueron cedidas a estos grupos irregulares por parte de los gobiernos anteriores. Ese incremento desmedido ellos lo están manejando como una militarización. Lo cierto es que tenemos un ejército disciplinado, que no es la primera vez que se le demanda un incremento. Lo vimos también con esta guerra interna civil que tuvimos, y que ahora, frente a este enemigo interno, como lo mencionó el señor presidente, pues también amerita un incremento precisamente para llevar tranquilidad a los ciudadanos. Estamos trabajando y visitando, caminando, patrullando, ya sea en tierra y por aire, estas comunidades, y apoyándonos entre policía y el Ejército precisamente
para cumplir nuestro objetivo, que es llevar tranquilidad a estas colonias, a estos caseríos, a estos cantones. Este trabajo entre la policía y el ejército no es nuevo, siempre ha sido así. En el área rural, yo mencionaba un ejemplo que actualmente las patrullas están combinadas de 3 militares, un policía, y andan patrullando las diferentes zonas. Esto lo que nos va a permitir es poder incrementar la cantidad de elementos del ejército y con ello poder cubrir áreas más extensas, pero siempre bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil. Algunos activistas de derechos humanos decían, se ha asesinado el carácter civil de la policía con una sociedad militarizada. Sí, pero es lo que digo, este tipo de opiniones van enfocadas a ellos quieren vender una realidad muy diferente a las necesidades que tenemos, que tiene nuestra población. No nos debemos a ellos, nos debemos a la gente. Hay una necesidad de incrementar la seguridad en muchas comunidades y lo vamos a realizar. Estas críticas no nos van a detener. Nosotros vamos a responder a nuestros ciudadanos y a proporcionarles una mayor tranquilidad y seguridad en sus comunidades. Ministro, volvemos a la información con la que comenzábamos en el caso de la detención de un exalcalde allá en la zona de Aguachapán y, digamos, otras personas vinculadas a estos procesos por trata de personas. Usted nos decía que el operativo pues había sido efectivo, que había logrado cierto número de detenciones. ¿Qué cantidad de capturas se hicieron entre el transcurso de la noche y la madrugada relacionadas con esta estructura que se dedicaba pues al tráfico de personas? Sí, digamos que antes de entrar a la entrevista, Manuel, teníamos 23 detenciones ya realizadas. Este es un procedimiento en curso. Lo importante de esto es que los 3 principales actores de esta estructura criminal que se dedicaba a llevar personas a Estados Unidos ya están detenidos, entre ellos el exalcalde Narciso Ramírez, conocido como Chicho. Esta persona, según tengo entendido, ya tenía antecedentes por esta situación de tráfico de personas. Sí, era muy conocido y por todos sabido en estas comunidades de que él siempre buscó la cobertura política para lograr la impunidad a través de los años. Imagínate que solo en la investigación de él, que otra vez es una investigación profesional, que se han utilizado todas las herramientas de las que podemos echar mano para hacerlo, se han identificado más de 155 propiedades del exalcalde Narciso Ramírez, 155 inmuebles. Eso, ni aunque vuelva a nacer un servidor público, va a obtener la capacidad de poder comprar esa cantidad de inmuebles. Muy bien, ministro. Ahí tenemos pues este dato de última hora, como les decíamos, y también ya se lo detallábamos aquí en Noticiero Hechos. Estábamos hablando de la captura, en este caso de Narciso Ramírez Ventura, exalcalde del partido PDC, en el municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Aguachapán. Las autoridades instauraron, pues, de acuerdo a las autoridades, se había instaurado una estructura de tráfico de personas y agrupaciones ilícitas. Junto al exalcalde pues fueron detenidos también Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán, quienes se presume pues son los que cobraban entre 10,000 a 12,000 dólares por ofrecerle, en este caso, a las personas viajes a los Estados Unidos, ministro. Sí, y es una investigación que nos va a permitir incluso enviar información a nuestros homólogos de la policía en Guatemala y en México, porque, como te digo, se ha develado completamente la estructura desde El Salvador hasta Estados Unidos, las rutas que utilizan, quiénes son los contactos en estos países, etcétera, etcétera. Es una investigación bastante amplia, muy
evidentemente con una gran técnica de investigación, porque todos los elementos del delito y todas las circunstancias, evidencias, indicios están íntimamente conectados y creo yo la Fiscalía tiene en sus manos un caso bastante sólido que ha tenido la colaboración de nuestros investigadores de la Policía Nacional Civil para llevar esto a feliz término. También las capturas han sido capturas limpias. Estamos acompañando a la Fiscalía en los diferentes allanamientos que se están realizando a nivel nacional. No paramos, Manuel, tenemos un compromiso con hacer justicia. Este caso también del exalcalde refleja a esa casta política que nos gobernó en los últimos años y que muchos de ellos buscaron candidaturas o coberturas políticas para seguir incrementando su capacidad delictiva. Tenemos años como salvadoreños de oír en las cosas que andaba este alcalde, exalcalde, y pues ahora por dicha y ya el brazo de la justicia lo alcanzó y vamos de a poco derrotando paso a paso la impunidad. Falta trabajo, pero este gabinete de justicia y seguridad va a seguir haciendo lo necesario y las coordinaciones y los apoyos pertinentes con las demás instituciones del Estado para hacer justicia a todo nivel. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de miércoles. Estamos ya en el 28 de julio de 2021, como decíamos. El tema seguridad continúa siendo pues un tema sensible y todo lo que tenga relación con la Administración de Justicia obviamente sigue siendo un tema importante y que usted debe conocerlo. Aquí pues en Hechos AM siempre procuramos traer a personas que son parte de todo este sistema de lucha contra la criminalidad para que usted tenga un panorama de lo que está ocurriendo. Ministro, gracias por habernos visitado aquí en Hechos AM en esta mañana. Gracias, Manuel, y buen día. Feliz miércoles para todos. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más con los equipos de Noticiero Hechos y también información y temas que vamos a desarrollar. Continúe con nosotros. Volvemos.